Las opiniones y comentarios de nuestros invitados y colaboradores son personales y no representan el sentir de esta radiodifusora. Para apreciar el lado artístico de la urbe, Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Una revisión al arte que habita en esta gran jungla de asfalto. Emotrópolis, con Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Porque las ciudades son más que metal y concreto. Emotrópolis. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Esto es Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades. Estamos en una emisión más de este programa conducido por José Antonio García Ayala y Ulises Paniagua. El día de hoy tenemos como invitada a Fernanda Angulo, que es historiadora de arte, quien nos hablará acerca de la Ruta de la Amistad. Bienvenida, Fernanda. Hola, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Fernanda Angulo? ¿A qué se dedica? ¿Pertenece a un patronato, por lo que sabemos? Cuéntanos un poco acerca de ti. Ok, bueno, pues mucho gusto. Soy Fernanda Angulo. Estudié Historia del Arte en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ya soy egresada y actualmente trabajo en el patronato Ruta de la Amistad como directora de comunicación. El patronato Ruta de la Amistad se fundó en 1994, ya que después de los Juegos Olímpicos las esculturas quedaron en casi completo olvido. Cuando terminó México 68, a los pocos años se celebró un mundial de fútbol, como sabemos en nuestro país, el primero, y obviamente se aprovechó toda la infraestructura que existía. Después de eso se puede decir que la Ruta de la Amistad va a quedar en completo abandono y el crecimiento de la ciudad también es uno de los motivos por los que las esculturas se vieron severamente afectadas, no solo por vandalismo, sino también por construcciones, por el mismo cambio de la ciudad hizo que las esculturas se fueran degradando con los años. Entonces es por eso que en el 94 se funda el Patronato Ruta de la Amistad, lo fundan Luis Javier de la Torre y el arquitecto Ramírez Campuzano, hijo de Ramírez Vázquez, con el objetivo de resguardar, restaurar estas esculturas, además de crear eventos culturales alrededor de ellas para seguirlas manteniendo con vida. Pues ya lo escucharon, ella es Fernanda Angulo, es historiadora del arte y vamos a seguir preguntándole, vamos a iniciar esta entrevista en forma con las preguntas del doctor José Antonio García Ayala. La entrevista en Emotrópolis. Estimada Fernanda, ¿nos podrías especificar a nuestros radioescuchas qué es exactamente la Ruta de la Amistad y dónde la podemos encontrar? Sí, claro. La Ruta de la Amistad fue creada por Matías Geritz. Él fue un artista mexicano-alemán. Es una de las figuras más importantes en la arquitectura, arte y diseño moderno en nuestro país. Y él le llevó la idea al arquitecto Ramírez Vázquez, quien era el presidente del Comité Olímpico para México 68. Le presenta esta idea para que fuera parte del programa cultural. Como ustedes sabrán, México 68 fue un evento bastante adelantado para su momento, ya que fue la primera vez que en Juegos Olímpicos se emplea el programa cultural, que era regresar a la esencia de los Juegos Olímpicos de la antigüedad clásica, en donde no solamente va a haber eventos deportivos, sino también va a haber cultura. Va a ser un programa muy amplio, en donde van a haber actividades como, escultura. También va a haber poesía, obras de teatro, música, fotografía, un proyecto de pintura infantil también se va a incluir. Entonces, la Ruta de la Amistad va a ser parte de este programa cultural y Matías Geritz lo comienza con tiempo de anticipación para poder desarrollar este corredor escultórico
que se va a convertir en el más largo del mundo, con 17 kilómetros de longitud, y va a contar con la presencia de artistas de los 5 continentes, porque el objetivo de hacer este corredor escultórico, más allá de llevar el arte a las calles y de promover el arte público, que estaba muy en boga en la década de los 60, también va a hacer una conexión entre los diferentes escenarios olímpicos. Unos años antes se inauguró el periférico a México 68, y justamente esta idea de tener arte monumental un poco en medio de la nada, porque en ese entonces Periférico Sur era la nada, era pues que las personas que visitaran los Juegos Olímpicos también pudieran de alguna forma conocer el arte público. La mayoría eran trayectos en coche o en camión, en todo caso, ya que las distancias eran muy largas para hacerlo caminando. Entonces las personas, no solo los extranjeros, sino también los nacionales, mientras hacían estos recorridos de escenario olímpico a escenario olímpico, podían ver estas esculturas monumentales. Y un poco nos mencionabas acerca de los diferentes artistas que participaron en la Ruta de la Amistad. ¿Nos puedes mencionar algunos nombres para que nuestros radioescuchas se den una idea de qué tipo de artista estamos hablando? Sí, claro. Justo la idea de Matías Geritz era que fueran escultores ya con cierto renombre. Tenemos casos aislados de artistas novatos, por así decirlo, ya que la mayoría de ellos ya tenían una trayectoria en el campo de la escultura, como es el caso de Alexander Calder. Él es uno de los invitados de honor. De hecho, su escultura es el Calder más alto del mundo, con 25 metros. Se encuentra en la explanada del Estadio Azteca. Todos lo conocemos, es bastante icónico. También contamos con la presencia de Herbert Bayer. Herbert Bayer fue miembro de la Bauhaus, esta icónica escuela de diseño y arquitectura en Alemania, y él fue director de imprenta en esta escuela. Entonces, pues contamos con la presencia de artistas que fueron bastante trascendentales en la historia del arte. También tenemos el caso de las mexicanas Ángela Gurría o el caso de Helen Escobedo, que en ese momento ambas ya tenían un historial en la escultura mexicana moderna. Y cuéntanos, hoy en día, ¿cuál es la importancia de la Ruta de la Amistad? Pues como todo acervo cultural, acervo histórico, creo que es de suma importancia conservarlo, no solo para conocer la historia de nuestro país y la historia del arte, sino también para recordar la importancia del arte en la sociedad, porque creo que el arte y la cultura nos sensibiliza, es algo que nos falta hoy en día, sensibilizarnos, y justamente como es el caso, si me voy un poco más atrás del muralismo, que era educar a las masas, ese tenía un poco más un tinte nacionalista, ¿no? Pero después en el arte público, en el México moderno, vamos a ver que se quiere llevar el arte a las calles para que cualquiera pueda tener acceso a él. Nosotros somos una colección que está a la vista del público los 365 días del año, a comparación de otros museos que tienen que tener ciertos cuidados con las piezas, que no pueden estar a la luz todos los días, que tienen que ser resguardadas, etcétera. Esta es una colección que está a la intemperie, y eso obviamente son retos a los que nosotros nos enfrentamos a comparación de otras colecciones, ¿no? Pero creo que es importante preservar estos monumentos, porque más allá de, pues no sé, los monumentos que conocemos en donde se hace una conmemoración a algún personaje histórico, algún héroe de la nación, estas esculturas fueron creadas para darle una visión moderna a nuestro país. 1968, sabemos, es un año muy controversial, no solamente en México, en el mundo también, y el hecho de que nosotros fuéramos quien iba a recibir a tantos países en las Olimpiadas, nos metió una presión extra, y creo que México 68 se lució
teniendo, pues la gente tenía dudas, el mismo Comité Olímpico tenía dudas si México iba a ser un país apto, y creo que demostramos que éramos igual de capaces que cualquier otro país llamado primermundista, ¿no? Entonces creo que es un recordatorio que estas esculturas pues fueron creadas por artistas de los 5 continentes que creyeron en un proyecto mexicano, que estuvieron dispuestos a mandar un diseño, a crear una escultura de estas dimensiones, y sobre todo creer que la escultura abstracta, porque si nosotros vemos estas esculturas son completamente abstractas, no son figurativas, creer que México era capaz y lo suficientemente avanzado para tener unas esculturas con estas dimensiones y con estos conceptos. ¿Tú ves alguna liga entre el arte urbano que empezaba a surgir en esos años y este tipo de arte urbano que se ve en la Ciudad de México en el 68? Son contemporáneos, ¿no? Cuando nace el graffiti y esta idea de Matías Geritz de hacer el arte público, ¿ves alguna liga o lo ves como efectos distanciados? Creo que tienen efectos un poco diferentes, bastante diferentes, ya que el graffiti, entiendo, nace como una especie de protesta, y a pesar de que es un arte público, yo lo veo más como arte activista, en donde se va a denunciar a través del arte en las calles alguna idea o posición ideológica, política, filosófica, etc. Y algo que es interesante en la Ruta de la Amistad es que justamente Matías Geritz da como requisito, 1, que fueran monumentales, 2, preferentemente de concreto, y 3, que fueran figuras abstractas, para que no se manifestara ninguna ideología o posición política. Como sabemos, en el 68 estábamos viviendo la plena Guerra Fría. Entonces, justo una de las razones por las que México es seleccionado para albergar los Juegos Olímpicos es porque éramos un país neutral, o relativamente neutral. Entonces, no se quería, por cuestiones diplomáticas, que en México 68 se inclinara más hacia el lado comunista o capitalista. Es por eso que se elige lo abstracto, para no representar ningún ideal político. Perfecto. Pues bien, seguimos en esta entrevista con Fernanda Angulo y con las preguntas del doctor José Antonio García Ayala, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar el maravilloso lenguaje de la música, y hoy toca el turno a la canción A y B, que es la canción número 10 del disco Mientras nos queden labios con qué cantar, del colectivo Pena Ajena, y cuyo compositor es Noah, y quien la guitarra tiene a Ventarrón. Vamos a escuchar de Noah A y B, esta canción. La música de la ciudad en Emotrópolis. Y partes plaza, en la pista de baile, con tus botitas negras de terciopelo, con tu vestido pegado de bailarina exótica, mendigando amor, suplicando calor, de sirena, ya casi muerta. Y dime a qué juegas, con tu corsé rojo, con tu perfume el que colocas en mi espalda, el que odio tanto, pues me recuerda tanto al de la abuela. Que sigo dando regalos olvidados, rosas secas, a escondidas, a oscuras, en la calle, y lo sigo haciendo en reversa.
sabido que me falta una A, una B, unos ojos de ruiseñor y unas manos de doctor. Con esa cosa tan sencilla para los terrestres. A, B. En sábanas de hoteles viejos le daríamos rienda suelta a tu cuerpo de mar, para mí de cera. La música de la ciudad en Emotrópolis. Hola, estamos de vuelta en tu programa Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, en esta charla bien interesante con Fernanda Angulo, y estamos hablando acerca de la Ruta de la Amistad. Les recordamos las redes sociales de este programa. Facebook, Radio IPN Oficial, Twitter, @Radio IPN Oficial, correo electrónico, radioipn@ipn.mx y el teléfono en cabina 56 24 20 12. Estamos en Radio IPN 95.7 de frecuencia modulada. Y seguimos con esta sesión de preguntas del doctor José Antonio García Ayala a la invitada Fernanda Angulo. ¿Cuál es el valor de la Ruta de la Amistad como patrimonio de los Juegos Olímpicos de México 68? Pues creo que es un recordatorio de que alguna vez fuimos los anfitriones de este evento internacional tan importante y de tanto renombre. A veces se siente muy lejos, ¿no? Ya fueron hace más de 50 años, la distancia es considerable y pues sí es cierta generación la que tiene un recuerdo sobre los Juegos Olímpicos en México 68. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando platicamos con personas de esta generación, cuando platicamos con testigos de estos Juegos Olímpicos, la reacción es la misma. Nos describen un México ordenado, un México moderno, un México limpio, de nuevo con sus variaciones en cuanto a la situación política que se estaba enfrentando el país, pero todos tienen el recuerdo de unos Juegos Olímpicos pues dignos, ¿no? Porque, como les comentaba hace unos momentos, el mismo Comité Olímpico tenía sus dudas sobre si México iba a ser un buen anfitrión. Estaba compitiendo contra Lyon en Francia, contra Detroit en Estados Unidos, contra Buenos Aires en Argentina, y México ganó por mucho. Los votos fueron bastantes. Y a pesar de eso, había las dudas de si nuestro país tenía la infraestructura suficiente para llevar a cabo estos Juegos Olímpicos. Sin embargo, nosotros vemos fotografías de archivo de este evento internacional en nuestro país y vemos un diseño impecable, una logística también bastante bien realizada. Y nos damos cuenta de que un poco hacían la broma algunos de los organizadores, hace poco que hablamos con ellos, de que todo fue hecho a la mexicana, con un poco de improvisación, con poco tiempo. Sin embargo, salíamos adelante y se lograban hacer las cosas. Entonces, creo que tanto las esculturas como los mismos archivos que aún se conservan de México 68 son un recordatorio de que nuestra sociedad, bien organizada, sí, tal vez a nuestra manera, somos capaces de llegar a este tipo de resultados. Qué interesante lo que nos comentas, Fernanda. Pero cuéntanos, hoy en día, ¿cuáles son los retos para la preservación de la Ruta de la Amistad? Cada vez los retos son mayores. El nivel de población que había hace 50 años no es ni siquiera cercano al que tenemos ahora. Somos una de las ciudades más pobladas en el mundo y esto implica muchísimos retos. Cada vez se construyen más edificios, más centros comerciales, las vías están saturadas, no están en buenas condiciones y las esculturas, al encontrarse inmersas en toda esta jungla de concreto,
hace que la conservación sea muy compleja. A diferencia de otros museos que tienen seguridad, que tienen protección, que tienen vigilancia las 24 horas del día de sus colecciones, nosotros estamos a la intemperie. Esto significa que vemos constantes amenazas, no solo de lo obvio, ¿no?, que podría ser el graffiti y el vandalismo, que cabe mencionar ha ido disminuyendo hacia las esculturas, por lo menos en los últimos años, sino que también nos enfrentamos a la misma poca planeación de la ciudad, en donde solamente se construye y no se piensa en el impacto que estas construcciones puedan llegar a tener, sumado a la corrupción, en donde pues se construye y se destruyen cosas todos los días. Esto lo podemos ver en cuanto a edificios. Las mismas calles tienen daños, ya no son funcionales por el nivel de circulación de todos los días. Entonces las esculturas se enfrentan a estos retos, como es el caso de la construcción del segundo piso hace unos años. Ese fue uno de los retos más difíciles a los que el patronato se tuvo que enfrentar, ya que cuando comenzaron las construcciones hasta se llegó a considerar destruir las esculturas, y ahí fue cuando el patronato intervino y dijo: no, esto es un acervo cultural, un acervo histórico de nuestro país y del mundo, porque son esculturas de artistas de diferentes partes. Entonces tenemos que hacer algo para preservarlo. Así que con el apoyo de una fundación llamada World Monuments Fund y el apoyo de diferentes embajadas, pudimos lograr reubicar varias de estas piezas. Varias de ellas se encontraban en Periférico Sur y nosotros pudimos trasladarlas a lo que denominamos Trébol 1, que es la intersección de Periférico e Insurgentes. Ahí tenemos ya varias de las esculturas agrupadas, por así decirlo. Esto sirve a nuestro beneficio en el sentido que al estar en conjunto son mucho más fáciles de preservar, ya que las tenemos cerca una de las otras. Y también algo importante es que las esculturas, al estar en este nuevo espacio, creo que le da un nuevo diálogo a la colección. A pesar de que ya no es este corredor escultórico de 17 kilómetros de longitud, podemos encontrar las esculturas más o menos cerca una de las otras, lo cual hace más fácil su visita. Y coméntanos, ¿alguna red social? ¿Cómo podemos contactar al patronato de la ruta? Sí, por supuesto, estamos muy activos, de manera constante estamos compartiendo no solo las labores de rescate y de restauración que hacemos, sino también invitamos a la gente a nuestros programas culturales y ecológicos. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como en Patronato Ruta de la Amistad, y en Twitter e Instagram como RutaMex68. Pues estamos en esta conversación bien interesante de Fernanda Angulo con José Antonio García Ayala, pero vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar la cápsula radiofónica Ciudad de Libros, escrita por un servidor, Ulises Paniagua, en voz de Ian Hernández, que hoy nos hablará del tema La ciudad, el poeta José Cruz y el Grupo Real de 14, que por cierto, si no lo han escuchado, tienen que escucharlo con atención. Ciudad de Libros. La calle es fea, dura como el hielo. Quien vive en ella odia a las palomas. La calle es yugo, fuego sobre fuego. Los niños crecen como flores de humo. Estos son algunos versos de la canción Barcos, escritos por José Cruz Camargo, Vocalista y líder de la banda de blues Real de 14. Grupo que tuvo su apogeo en los años 90 del siglo pasado y que aún sigue vigente. José Cruz es también un símbolo urbano, un poeta de las calles. Sus letras describen lugares sórdidos, esa otra ciudad que muchos nos negamos a ver, pero que existe. Los bares clandestinos, la prostitución, los moteles, las calles solitarias. Los habitantes de los poemas y las canciones de José Cruz son seres eróticos, sumergidos entre el deseo y la cercanía de la muerte. Perros de traspatio que no saben ladrar. Personajes que se citan en un hotel para una transfusión de alcohol y carne, que se preparan té para no rajarse el corazón. Boxeadores con sangre en las encías, sin lana y con la muerte esperando en el vestidor. Ciudad irreal,
Velos llegar. Escribe. ¿Cómo serían las ciudades en otra vida? Pregunta. Para él, la urbe es motivo de preocupación. No hay afecto, sino una escasa empatía entre sus habitantes. Cruz aboga por ciudades que no sean este monstruo que consume corazones. Las ciudades del mundo son resultado del desamor y un descuido del alma, nos dice. Si no han tenido oportunidad de escuchar canciones de Real de 14 o de José Cruz como solista, los invitamos a hacerlo. No se arrepentirán. Un blues urbano que retrata la otra ciudad, esa, triste, que yace bajo el suelo de plazas comerciales y centros ejecutivos. Y allí, en una callejuela, como un lobo solitario, con su inconfundible chamarra de cuero, su bigote y el paliacate o el sombrero puesto, verán que es posible encontrar a José Cruz Camargo, recordándonos la extensión de la noche. Pues como todo lo que inicia acaba, nos tenemos que despedir, pero nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Fernanda Angulo, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Radio IPN, por tenerme aquí y poderles compartir un poco de nuestro proyecto. Un placer siempre, José Antonio. Gracias a todos y nos vemos para la próxima. Bien, eso ha sido todo por hoy. En los controles técnicos, Alberto Vargas. En la producción, Marcelo Oliver. Nos escuchamos en la próxima emisión de Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades, conducido por sus amigos Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Ciudad de México. Hasta la próxima. Todas las emociones contenidas en las ciudades confluyen en Emotrópolis. Ulises Paniagua y José Antonio García Ayala te esperan el próximo miércoles para un nuevo recorrido sonoro por las expresiones artísticas de la gran urbe. Emotrópolis, la dimensión emocional de las ciudades.